días a todos. Hoy es jueves, día 11 de noviembre. El 11 de noviembre, muy conocido, muy famoso, es el día de Martín, San Martín de Tours, un santo muy importante en la vida de la Iglesia, muy importante sobre todo en la Iglesia francesa, ¿no? Y muy conocido en muchos ambientes, de Europa, de América, un santo popular. Es jueves y como todos los jueves decimos eucarístico y sacerdotal. Que amemos la Eucaristía, que amemos a Cristo Eucaristía, y que sepamos acercarnos a Él en el sagrario, que sepamos entablar ese diálogo sabroso que tenemos con Cristo, que debemos tener, ¿no? Antes y después de comulgar. No es poca cosa que Dios venga a verte, ¿no? No es poca cosa que puedas comer a Dios, que Él te coma. También, como decimos los niños pequeñitos, ¿no? Que a veces las madres dicen eso metiendo los dientes para adentro, ¿no? Te como, te como, te como, te como. Pues que estemos así tan enamorados del Señor como para eso, ¿no? No es ñoñería, es amor, amor del bueno, ¿no? Evidentemente, amor que lleva al compromiso, ¿eh? Por eso decimos siempre que la Eucaristía no acaba con el podéis ir en paz, sino que la Eucaristía hay que prolongarla en la acción caritativa con los hermanos, en la entrega, en la generosidad, ¿eh? Pues de eso se trata, ¿eh? Y también decimos que el jueves es día en el que oramos por las vocaciones sacerdotales. Pedimos al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pedimos por las familias cristianas para que acojan benignamente la vocación de alguno de sus hijos al sacerdocio. Pedimos por las parroquias, las comunidades, para que fomenten la vocación sacerdotal. Pedimos por todos los que trabajan en el seminario y en las iniciativas de la delegación de vocaciones, ¿no? Y también pedimos por los sacerdotes del mundo entero, especialmente aquellos que están tentados o que están pasando un momento difícil, complicado, los que están enfermos, los ancianos, los sacerdotes que han dado tanto. Pidamos que haya sacerdotes santos, que seamos santos de verdad. Evangelio de hoy, Lucas 17, del 20 al 25. El reino de los cielos no vendrá espectacularmente, ¿no? El reino de Dios rehúye lo espectacular. Jesús habla de él en parábolas, y las parábolas nos hablan de realidades sencillas de la vida cotidiana, ¿no? El reino de Dios se mueve por entre vidas de cada día. Se hace vida de nuestras vidas. Por esto el reino de Dios es una realidad inasible. Aunque pretendamos atraparlo, se nos escapa inmediatamente, porque siempre Dios nos sorprende. El día del Hijo del Hombre será como el fulgor del relámpago. Así sucede también con el reino de Dios. Y como la vida, la vivencia del reino de Dios, tiene momentos de dolor y rechazo. La vida de Jesús da buen testimonio de ello. El reino está en medio de nosotros, pero no dejamos de orar. Venga a nosotros tu reino, Señor. Una de las curiosidades más comunes es la de querer saber cuándo va a suceder algo tan importante como la llegada del reino. Es lo que preguntan los fariseos, obsesionados por la llegada de los tiempos que había anunciado el profeta Daniel. Jesús nunca contesta directamente a esta clave de preguntas. Por ejemplo, a la que oíamos hace días, ¿cuántos se salvarán? Aprovecha, eso sí, para aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, que el reino de Dios no vendrá espectacularmente y que el reino de Dios está ya dentro de nosotros. Por tanto, no hay que preocuparse ni creer en profecías y en profecías falsas, ¿no? Falsas alarmas del fin del mundo. Antes tienes que padecer mucho.
El reino, los cielos nuevos y la tierra nueva que anunciaba Jesús, no tiene un estilo espectacular. Jesús lo ha comparado al fermento que actúa en lo escondido, a la semilla que es sepultada en tierra y va produciendo su fruto. Rezamos muchas veces la oración que Jesús nos enseñó: venga a nosotros tu reino. Pero este reino es imprevisible, está oculto, pero ya está actuando en la Iglesia, en su palabra, en los sacramentos, en la vitalidad de tantos y tantos cristianos que han creído en el Evangelio, tantos enfermos que apuestan por Cristo y que lo van cumpliendo, ¿no? Ya está presente en los humildes y sencillos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Seguimos teniendo una tendencia a lo solemne, a lo llamativo, a nuevas apariciones y revelaciones, signos cósmicos. Creemos, antes en que la Virgen apareció aquí y allá, y antes que en el propio Evangelio y en el propio Jesucristo. Eso no puede ser, ¿no? No acabamos de ver los signos de la cercanía y de la presencia de Dios en lo sencillo, en lo cotidiano. Al impetuoso Elías, Dios le dio una lección y se le apareció no en el terremoto, ni en el estruendo de la tormenta, ni en el viento impetuoso, sino en una suave brisa de la tarde. El reino está dentro de vosotros, o bien en medio de vosotros, como también se puede traducir, o a vuestro alcance. En griego es entos, imón, y en latín intra vos. Y es que el reino es el mismo Jesús, que al final de los tiempos se manifestará en plenitud, pero que ya está en medio de nosotros. Y más para los que celebramos la Eucaristía. El que me come permanece en mí y yo en él, ¿no? Si alguno me ama, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada en él. ¡Qué maravilla!, ¿no? Decía al comienzo que hoy es la memoria de San Martín de Tours. Nació en el año 316, en Hungría, en el seno de una familia de un oficial del ejército romano, siendo bautizado en el año 334. Recibió su educación en Pavía e ingresó con 15 años en la Guardia Imperial Romana. La leyenda más famosa en torno a su vida sucederá hacia el año 337. Estando Martín en Amiens, en Francia, encontró cerca de la puerta de la ciudad a un mendigo tiritando de frío, a quien dio la mitad de su capa, pues la otra mitad pertenecía al ejército romano en el que servía. Cuando estaba soñando, Jesús apareció vestido con esa media capa y dijo a una multitud de ángeles que le rodeaban: Martín, siendo todavía catecúmeno, me ha cubierto con este vestido. Esta es la escena que iconográficamente se ha preferido para su representación. San Martín partiendo la capa, ¿no? Martín dejó el ejército romano en el año 356, encontrándose entonces en Worms, Alemania. Se unió a los discípulos de Hilario de Poitiers, en la ciudad de Poitiers, en la provincia de la Galia, Francia. Poco después, Hilario tuvo que exiliarse. Tras la partida de éste, emprendió un viaje que le llevó a su pueblo natal, donde pudo convertir al cristianismo a su madre. Desde allí partió a Milán, donde entró en contacto con un grupo de hombres que llevaban una vida de retiro, oración y ascetismo. Al poco tiempo fue expulsado por el obispo Ausencio, seguidor de las doctrinas de Arrio. Entonces se trasladó a la isla Gallinara, frente a la costa de Génova, donde llevó una vida ascética con un compañero. Hacia el 361 se enteró del regreso de Hilario y se trasladó de nuevo a Poitiers a su encuentro. El obispo Hilario le nombró diácono y presbítero. Decidió llevar una vida religiosa. Se instaló en el cercano lugar de Ligouillet, donde levantó el primer monasterio conocido de Europa, permaneciendo en este 10 años. En el año 371 es nombrado obispo de Tours. Su vida pastoral se
caracterizó por la evangelización y la lucha contra las costumbres paganas. Perseguía las teorías del gnosticismo y maniqueísmo de Prisciliano. Cuando éste fue detenido, Martín acudió ante el emperador Magno Clemente Máximo para evitar que Prisciliano fuese sentenciado a muerte. Por otro lado, el obispo lusitano Idacio de Mérida era favorable a la ejecución y se decidió que finalmente Prisciliano fuera ejecutado. Martín, afligido y enfadado por este hecho, rompió sus relaciones con Idacio. Más tarde tuvo que reconciliarse con él, cuando el emperador más importante de la época se lo exigió como condición a cambio de terminar con las ejecuciones de priscilianistas. Fundó a unos 3 kilómetros de esta ciudad una comunidad denominada Maius Monasterium, más conocida como Marmoutier, llegando a juntarse allí unos 80 discípulos, algunos de los cuales fueron luego obispos. Durante 25 años viajó por las regiones de Turena, Chartres, París, Autun, Sens y Vienne. Su biógrafo, Sulpicio Severo, conoció a San Martín en los últimos años de su vida. Falleció en Candés en el año 397. Al poco tiempo se levantó una capilla sobre su sepulcro y con el tiempo se construyó una basílica. Esta fue destruida por los normandos en el siglo V y por los hugonotes en 1526. La actual Basílica de San Martín de Tours fue inaugurada en 1925. Su festividad se celebra el 11 de noviembre, coincidiendo con esa anécdota tan famosa también, con la matanza del cerdo en muchas regiones de España. De ahí el origen de esa expresión de que a cada cerdo le llega su San Martín. Santa Teresita del Niño Jesús llevaba en su breviario una estampa de San Martín de Tours que le recordaba la importancia del amor al prójimo. En el 2005, el Consejo de Europa aprobó la ruta de San Martín de Tours por diversos países europeos vinculados con el santo. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Martín. Muchas felicidades a todos los que llevan su nombre, Martín o Martina. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.